buen día. Bueno, la idea de hoy es seguir reflexionando sobre esta relación entre la vivienda y la cultura para aportar algunos contenidos teóricos al trabajo vertical que estamos realizando en la vivienda en este terreno de 12 por 24 y que estamos reflexionando sobre la relación que tiene la vivienda y la cultura en general, entendiendo a la cultura, al arte, en relación con la vida, en relación con la calidad del habitar, ¿no? Entonces, entendiendo que la arquitectura en realidad lo que está haciendo es proponiendo nuevas maneras de habitar. Y vamos a hacer un recorrido por ciertos aspectos y ciertas corrientes de la arquitectura que han enlazado de manera muy cercana al arte con la arquitectura y al arte con la manera de habitar. Entonces vamos a ver algunas vanguardias artísticas y cómo esas vanguardias artísticas fueron cambiando y fueron influenciando en la casa, fundamentalmente en la vivienda. Vamos a tomar, diríamos, periodo entre la Primera y la Segunda Guerra, Guerra Mundial, y vamos a centrarnos en tres movimientos artísticos que fundamentalmente tuvieron su origen en las artes visuales, como fue el neoplasticismo, el purismo y el expresionismo, y cómo esos movimientos también tuvieron influencia en las casas, en las viviendas, en la manera de habitar. Y llevando adelante una teoría muy fuerte del movimiento moderno, ¿no? de transformar, sacar el arte del museo, sacar el arte del cuadro, del caballete, y llevarlo a la vida misma, o sea, que la vida misma se transforme en una obra de arte. Y ese, sin lugar a dudas, ha sido el postulado teórico de todas las vanguardias. El que quizás más radical fue el dadaísmo, ¿no? Donde dice la muerte del arte de caballete para incorporar el arte a lo cotidiano, o sea, vivir la vida dentro de una obra de arte. Sin lugar a dudas, eso tiene que ver mucho con lo simbólico y tiene que ver mucho con lo que en este momento estamos viviendo también, ¿no? De qué manera transformamos nuestra situación, de nuestros ambientes, de nuestras casas, para comprender ciertos postulados y ciertas mejores condiciones de vida. Sin lugar a dudas, cuando nosotros analizamos esta pequeña casa que hace Rietveld, y uno en cierta manera está como habitando una verdadera obra de arte, es como que si uno estuviera habitando dentro de un cuadro de Mondrian. Y se entiende a la obra de arquitectura como una obra de arte total, o sea, donde está diseñado y está pensado con la misma lógica, desde la silla, el piso, el cielo raso, toda la estética y la volumetría que tiene esta hermosa casa Schroeder. Entonces vamos a ir viendo a lo largo de la clase estos diferentes paradigmas, ¿no? que van teniendo, y cómo los arquitectos fueron muy influenciados o fueron participantes también de estas vanguardias. Habíamos visto en la casa Schroeder y los cuadros de Mondrian, vieron que los cuadros de Mondrian directamente ya no hay marco en el cuadro, o sea que la misma obra de arte se expande hacia afuera y está introduciendo esa relación interior-exterior que introduce la casa de Mondrian. Otro movimiento muy influyente y que a nosotros nos marca muy fuerte desde la arquitectura es el purismo, porque Le Corbusier fue un pintor purista, perteneció a esa corriente. Él se dedicaba hasta las 2 de la tarde, se dedicaba a pintar, y a partir de las 2 de la tarde hacía arquitectura, o sea que la influencia que tuvo, lo que él exploraba en sus pinturas puristas, tuvo enorme influencia en lo que él después en sus espacios arquitectónicos los ponía en prueba en la arquitectura. Sin lugar a dudas, Le Corbusier fue mucho mejor arquitecto que pintor, pero
traer esa investigación que él hace desde el campo visual y cómo lo aplicaba a la arquitectura, me parecía que era una manera también de aportar otro punto de vista al estudio del Corbu. Y esta casa que estamos viendo es el estudio justamente del padre del purismo, que es el pintor Eugène Oxenfant, y también uno puede pensar desde los modos de vida que propone esta casa, ¿no? Casa-estudio, ¿no? En los primeros 2 pisos está la casa del pintor, y en el último piso, en doble altura y con esa entrada de luz a través de un jet, el atelier de él, que es otro de los temas que estamos también trabajando en este ejercicio, ¿no? La vivienda y la vivienda con trabajo. Fíjense en el aporte que hace la paleta de colores en el barrio obrero de Pessac, ¿no? El barrio obrero de Pessac es uno de los trabajos más interesantes de Le Corbusier. Cuenta Walter Gropius que él se fue de Alemania especialmente a verlo, en Burdeos, y le gustó tanto el barrio que después lo invita a la Bauhaus y a la Weissenhof para que construya su vivienda. Y Le Corbusier usa estos 3 colores, él después los explica, el celeste, el verde y ese siena, ese rojo, para ir buscando diferenciación de planos y agregando la manera que él percibía estas viviendas, ¿no? Por ejemplo, el verde, fíjense que las medianeras son verdes, como ayuda al verde a integrar la continuidad de la calle con el fondo, del frente-fondo, ¿no? Como si fuera una pared verde. Entonces esa utilización que él hace de las paletas de colores, sin lugar a dudas son investigaciones que él las toma del campo de las artes plásticas y la aporta a unas viviendas que el objetivo eran viviendas en serie, eran viviendas que iban a poder ser prefabricadas, y cómo se completa, ¿no? Esa idea técnica, esa idea funcional y esa necesidad de ir trabajando, ir separando los planos de colores, ir separando las tipologías. Más allá de la espacialidad, ¿no? Que tiene y los modos de vida diferentes que él propone en las unidades. Por ejemplo, esta unidad que estamos viendo a la izquierda es una casa que tiene en la planta baja un negocio y un taller, ¿no? Y arriba está la vivienda, ¿no? O sea que está de vuelta, está mezclando la vivienda con el trabajo, y son diferentes unidades, algunas apareadas, o sea, apareadas de A2 y otras viviendas individuales. También acá Le Corbusier aplica por primera vez la famosa teoría de la vivienda dominó, ese sistema de módulos estructurales 5x5 que se pueden ir armando y se pueden ir generando unidades dinámicas que van teniendo diferentes espacios hacia adentro, hacia afuera, hacia el frente, hacia el fondo. Pasa otra, Willy. A ver si estamos... Bueno, esto es un poco lo que decíamos desde el otro punto de vista, las casas de la Weissenhof, donde está bueno recordar los 5 puntos de Le Corbusier aplicadas a estas viviendas apareadas, ¿no? Los 5 puntos los recordamos, que no está mal recordarlos, ¿no? La planta libre, la terraza jardín, los pilotes, la terraza, la ventana corrida y la planta libre. Aplicados a esta pequeña vivienda de 45 metros cuadrados, y otro de los puntos que nos gustaba resaltar como modo de vida es el concepto de flexibilidad que tiene la vivienda. Es una vivienda que de día trabaja de una manera y de noche los paneles se mueven, de la misma manera que hemos visto en la vivienda Ritwell. Los paneles se mueven y la casa se transforma de acuerdo al usuario, de acuerdo al modo de vida, de acuerdo a las horas del día, de la manera que se usa. O sea, se entrelaza nuevamente esto que decimos, ¿no? La cultura enlazada a la vivienda, o sea, la vivienda o el modo de vida como obra de arte. Hace otra casa, que es la Citroën, que es esta que estamos viendo a la izquierda, en donde ahí se estudia también el tema del muro portante, ¿no? Es una casa que está armada
dos muros. Él le pone el nombre Citroën porque dice que la vivienda, con la idea de la máquina de habitar, se tiene que parecer un auto, ¿no? Por eso se llama como los autos Citroën, y se tiene que producir en serie, tiene que estar racionalizada, y tiene que tener espacialidad, etcétera, etcétera. Y prueba en esta casa una idea de recorrido muy interesante, ¿no? Que es esa escalera, que es exterior, que llega hasta la terraza jardín, pero al mismo tiempo se enrosca en otra escalera que es interior. Me parece que esa idea de una casa dentro de otra también está mostrando una manera nueva de usar la vivienda, ¿no? Es una vivienda que se puede entrar desde afuera, o sea, a la planta alta se le puede entrar desde afuera, y también se puede incorporar desde el interior. Otra de la tercera, este trío de vanguardias que hicimos, ¿no? Casi todas como con eje en París, pero después esta la que va de París a Dessau, que es donde se funda la Bauhaus, y con dos artistas plásticos muy influyentes en la conformación de la estética de la Bauhaus, en la estética de Walter Gropius. Sobre todo Kandinsky, el pintor y teórico, y Paul Klee. Pero ahora vamos a hablar de Kandinsky, donde totalmente diferente a Mondrian, a la estética del neoplasticismo o a la estética del purismo, Kandinsky denominaba un poco ese equilibrio dinámico, ¿no? O sea, un cuadro tenía que estar en equilibrio, pero al mismo tiempo en tensión. Y influenció muchísimo en el edificio de la Bauhaus con la composición, y en estas viviendas que fueron reconstruidas ahora de los profesores de la Bauhaus, ¿no? En donde la dinámica, o sea, es una tensión, pero al mismo tiempo es un equilibrio, ¿no? En donde se rompe la simetría, se incorpora el movimiento, se incorpora los volúmenes, ¿no? Que están girados, están dinámicos, y los mismos dibujos y cuadros de Kandinsky están siempre en esa especie de que se está moviendo y al mismo tiempo tensión. Inclusive hay un librito, ¿no? Punto y línea sobre el plano o de lo espiritual en el arte, donde se expresan esos puntos de tensión, de movimiento, que la arquitectura toma de las nuevas artes, por supuesto, también del cine, también de la música, pero fundamentalmente esa relación muy estrecha que tuvo Walter Gropius y toda su arquitectura con los postulados teóricos del expresionismo de Kandinsky. Y fíjense que estas casas apareadas, con el simple giro que hace, esa rotación que hace Walter Gropius, al rotarlas, ¿no? Cómo genera esta tensión, esta especie de S o de Z, ¿no? En donde estas cuatro viviendas empiezan a generar diferentes espacios y empiezan a jugar de manera dinámica dentro del lote, ¿no? Entonces empiezan a generar, como decíamos, una mutua relación entre lo que estaba pensando en el campo de las artes plásticas, en el arte de la cultura en general, de las vanguardias, y cómo esto se transformaba en las ideas nuevas de estas viviendas. Ahora pasamos a América, ¿no? Y contemporáneamente a cuando Le Corbusier estaba ensayando sus postulados con las viviendas en Pessac, otro arquitecto irlandés, también metido dentro del movimiento moderno, pero que emigra a México, construye estas dos casitas para Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Que son las Casas Rojas y la Casa Azul en la Ciudad de México. Y acá también un poco la reflexión, ¿no? Que en realidad qué importante cómo se completa la arquitectura y cómo el proyecto se completa, ¿no? Parecido a lo que pasa con la Casa Curuchet, ¿no? La Casa Curuchet no hubiera existido sin el programa y sin el doctor Curuchet. Acá pasa lo mismo, ¿no? Estas dos viviendas, si no hubieran tenido el contenido, el programa, la carga simbólica, cultural del comitente,
hubieran sido dos viviendas muy buenas, modernas, de O'Gorman, pero no hubieran tenido la carga cultural y simbólica que tienen hoy en día. Hoy en día prácticamente son justamente con el Zócalo de México o el Museo Rufino Tamayo o el Museo de Antropología, son las obras de arquitectura más visitadas de la Ciudad de México. Y cómo la arquitectura, con esta idea de enlazar la arquitectura con el modo de vida, con la cultura, se termina de completar estas dos viviendas con la historia. Y la historia termina, y sí, también avanza la historia, y uno, además que uno las analiza, las puede analizar como obra de arquitectura, con la racionalidad que tienen, la funcionalidad, el puente, el atelier, sin lugar a dudas, está muy inspirada en el atelier aux enfants de Le Corbusier, con los sheds. Los colores, Frida pidió un color, Diego Rivera pidió otro color, se unían arriba, cada uno tenía su independencia, cada uno hacía su vida, pero se unían arriba por la terraza, cuando se querían unir, se unían. Pero además se termina de completar, porque además León Trotsky vivió en esas casas, o sea que es todo un mito con la cultura, en donde se va entrelazando arquitectura y cultura, y termina de completarse la historia, ¿no? Uno puede escribir un libro sobre estas dos pequeñas unidades. Y esta producción, esta reinterpretación que hace O'Gorman con el movimiento moderno, con la obra de Le Corbusier, con la obra purista de Le Corbusier, con las casas de Frida y Diego Rivera, esta misma operación hace otro arquitecto mexicano, más contemporáneo, que es Luis Barragán, que hace la misma interpretación que hace Diego Rivera, que hace O'Gorman sobre la obra de Le Corbusier, hace Luis Barragán sobre la obra de las casas de compatio de Mies van der Rohe. O sea que le saca partido a la integración interior-exterior, le saca partido también y toma partido de la arquitectura popular mexicana, ¿no? Fíjense que las casas estudio de Luis Barragán apoya la pared sobre la línea municipal, como es toda la estructura urbana de la Ciudad de México, ¿no? Que es una teoría también que uno puede aplicar en las viviendas que estamos haciendo, ¿no? Apoyar sobre la línea municipal cuando uno toma una casa suburbana. Y esta es la escala, un poco una escala barrial, una escala de viviendas individuales en la periferia de la Ciudad de México. Y Luis Barragán hace la casa estudio, la casa hacia el exterior conforma el barrio, no trata de diferenciarse, ¿no? Del resto del entorno, es muy contextual, y toda la magia la tiene hacia adentro, ¿no? Con muy pocos recursos, el color, un quiebre de piso, la incorporación de un árbol, logra esta calidad de espacios enorme. Y esa es la enseñanza que toma Luis Barragán del gran Mies van der Rohe, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, cómo se puede hacer grandes obras de arquitectura con la luz, con el color, con la sabia proporción de los planos, ¿no? Esta es la vivienda y estudio de él, ¿no? Y toma la idea de esta integralidad. La casa está con patio, habíamos visto en el teórico anterior, cuando vimos el punto de vista del patio, pero ahora yo lo miraría también llevando adelante cómo las casas que está proponiendo Mies van der Rohe no tienen puertas, por ejemplo. O sea, es estar habitando un verdadero cuadro de Mondrian, en donde la continuidad espacial se da en toda la unidad de vida de la vivienda, ¿no? O sea, cuando un arquitecto está proponiendo una vivienda donde no hay puertas en el interior, y está proponiendo un modo de vida, ¿no? De la misma manera que Le Corbusier, cuando hizo la casa de Courluchet, no le había puesto puerta al baño, por ejemplo, al final después lo tuvo que hacer, o en su casa, el estudio no tiene, el lavatorio está adentro del dormitorio. Bueno, el arquitecto está sugiriendo una manera nueva de vivir, o está llevando el arte a la vida cotidiana. O sea que en las casas estas con patios de Mies hay una continuidad. ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede, son diferentes modos de estar, o sea, entonces no tiene por qué tenerse que cerrar según la teoría del arquitecto. Esto es un poco lo que uno tiene que probar, y lo que intentamos con estas reflexiones que ustedes prueben en este ejercicio vertical, ¿no? Diferentes modos
de habitar que pueden poner en cierta manera diferentes espacios. ¿Y qué decía Jackson Pollock? Jackson Pollock decía que, bueno, que él quiere meterse adentro de la obra de arte, o sea, si él pudiera, pisa el cuadro, lo tira al suelo, lo recorre, de la misma manera que un arquitecto está tratando de incorporar la vida con arte adentro de la obra de arquitectura. Y como decíamos, digamos, estas tres primeras vanguardias que habíamos visto entre la Primera y la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra, los movimientos artísticos o movimientos de las artes visuales emigran, y uno podría decir que tanto Nueva York como Japón, ¿no? Empiezan a ser los puntos en donde esta ruptura de la unidad moderna, ¿no? uno empieza a ver ciertas líneas de ruptura del centro, uno podría decir, ¿no? de la centralidad, que en cierta manera las vanguardias todavía mantenían, ¿no? O sea, el neoplasticismo, el purismo, el expresionismo trabajaban con ciertos dogmas. Aparece con la arquitectura contemporánea esta idea de explotar el centro, y empiezan estos fragmentos, esta fractalidad en la conjunción del espacio. Uno podría ver nuevamente la casa Moriyama, la habíamos visto en el teórico anterior como una ruptura de la idea de patio, pero analicemos hoy, por ejemplo, que sería una casa ideal para habitarla hoy, ¿no? En épocas de pandemia, ¿no? Donde cada local es independiente, hay 10 volúmenes y cada local tiene el 100% de iluminación y ventilación. O sea, hasta la ducha del baño está en el medio del patio. O sea que esa intuición que tuvo el arquitecto hacia a lo que es hoy, ¿no? Se imaginaba estos elementos de vivir cada uno en cada ambiente, y que no es diferente a ese criterio, esa nueva modo de vida que planteaba Mies van der Rohe en la casa con patio, ¿no? Al borrar los límites y al borrar la centralidad de ciertos argumentos. También esa misma idea, esta casa también la habíamos visto, de Tadao Ando, pero la incorporación de la espacialidad que da ese espacio de conexión, y ese espacio que puede ser patio, al mismo tiempo puede ser circulación, y cómo todo se resume en ese lugar que es escalera, que es puente, que es patio. Y cómo se puede lograr, ¿no? Generar un terreno muy pequeño, de 3,30 metros de ancho, una gran obra de arquitectura. Tadao Ando también es un arquitecto que nos interesa, y cómo se alimenta del arte minimalista, también, que es otra de las corrientes estas contemporáneas, para llevar esa idea del minimalismo al modo de vida y a la obra de arquitectura, ¿no? Prácticamente, ¿no? Llevar al extremo, ¿no? Lo mínimo posible, ¿no? En esta vivienda están los mínimos elementos y los mínimos objetos, ¿no? Para llevar una vida, un modo de vida nuevo, moderno, contemporáneo, ¿no? Como alguna interpretación, ¿no? Adrede, cuando opta por no poner ventanas hacia la ciudad, está en cierta manera obligando al habitante de esa casa a tener, ¿no? un contraste con lo exterior y lo interior, y tener la privacidad de la casa, ¿no? Como eran las casas con patios, esas viejas que habíamos visto en la antigüedad, donde era un muro hacia el exterior y simplemente lo que estaba era señalada la puerta. Tadao Ando lleva la abstracción, lleva el minimalismo a la vida cotidiana. Y en cierta manera, esta artista plástica Kozuma también, Japón tiene una tradición enorme en el modo de vida, en la utilización del patio, la utilización de los lugares de estar, de las viviendas, y cómo en cierta manera se puede partir de la tradición, pero al mismo tiempo llevando el arte a la vida cotidiana. Lo que hace esta artista plástica, ella dice que lo que ella hace
es la manera que ella vive, y se lleva al arte, digamos, al extremo, ¿no? Al mobiliario, a la vestimenta, a los cuadros, a la instalación, a la vida cotidiana. Y esta especie de círculos que explotan, ¿no? Sin lugar a dudas tiene mucho que ver con estos 10 volúmenes que la Casa Moriyama, ¿no? Explota en el espacio, ¿no? Que como si fueran espacios de diferentes, tenor de diferente tamaño. Otro de los paradigmas que, que también tienen que ver y que va alimentando a la arquitectura es esta arquitecta que en realidad es de origen eslava y trabaja y vive en Chicago, ¿no? Que es Zoka Sola. Y, y bueno, es interesantísimo porque aparece metido dentro de la arquitectura temas nuevos también, ¿no? El feminismo, en el caso de esta casa, ¿no? Porque es la casa estudio de ella, entonces ella trabaja, vive en la casa, se mezcla el estudio de arquitectura con lo cotidiano y también lo de la energía. O sea, la arquitecta reivindica la energía, tiene esa famosa estudio que se llama energía cero, la casa esta que se alimenta por viento, y en general esta casa que es casa estudio, que se abre al barrio, ¿no? Que reinterpreta la arquitectura histórica de este barrio de Chicago usando el ladrillo, pero al mismo tiempo interpreta el medio nivel de los patios ingleses y de los lugares de servicio de las viviendas. Ella le incorpora el estudio y no hay diferencia, ¿no? Entre el habitar, el trabajar, ¿no? En la misma unidad, que es un poco a lo que esta pandemia nos está llevando a reflexionar, ¿no? Y por otro lado, la unidad de la vivienda es totalmente abierta hacia el entorno, hacia el barrio y hacia los vecinos. Es muy interesante para analizar la unidad y toda la obra de esta arquitecta. Solano Benítez, la habíamos visto también, la casa Fanego en Asunción, y acá traemos otro paradigma que es interesante, que el movimiento moderno lo dejó planteado, que es el tema de la técnica, el paradigma de la técnica, que ha dado una cierta corriente de avance en la arquitectura contemporánea de Latinoamérica, y uno podría ver la nueva utilización del ladrillo, por ejemplo. Y bueno, entonces el paradigma es decir, bueno, tengo un material barato, ¿no? Que es el ladrillo, y el objetivo es, puedo usar el ladrillo, en el caso de la casa Fanego, para el piso, para los cerramientos, para la escalera, para la estructura, para el cielo raso. O sea que también es un nuevo paradigma que también tiene que ver artístico y tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con los elementos de producción y cómo poder, en ciertas corrientes del arte de lo pobre, cómo con elementos comunes, elementos baratos, puedo hacer una gran obra de arte. Y esto es otra corriente artística del arte contemporáneo. Me hace acordar mucho a Vigo, por ejemplo, cuando usaba el cartón, usaba los papeles o los elementos sencillos que uno puede encontrar en el mercado para generar una obra de arte. Y en ese sentido hay una serie de casas y una serie de arquitectos que también nos gustaba, de Latinoamérica, que nos gustaba traer para incorporar. Acá ya no es tanto la estética traída de las artes visuales, sino que es la estética traída de otros lados. En este caso, el ambientalismo, estas casas ecológicas en San Pablo, ¿no? En donde el muro verde me resuelve la materialidad prácticamente, o sea, no tengo que pensar el muro, si es color rojo, si es de ladrillo, si es de hormigón, si va pintado, no, simplemente la naturaleza es la que se encarga de terminar de conformar la obra. Para eso tengo que realizar
este sistema de cañerías verdes de agua para que me alimenten este muro verde, o tengo que tomar elementos de la naturaleza como ser esos troncos de árboles para generar los postigones, pero que me están resolviendo el tema ambiental, el paradigma ambiental, que es un nuevo paradigma, y me va sumando a la complejidad de los modos de vida, a la complejidad de la espacialidad de la arquitectura. Angelo Bucci es otro arquitecto de San Pablo que retoma, diríamos, ese paradigma de la liviandad que habíamos visto con las casas de la Bauhaus, de la idea del equilibrio, de la tensión, pero al mismo tiempo un equilibrio dinámico, ¿no? Parecen que las cosas están volando, pero al mismo tiempo están en un equilibrio, ¿no? Estas casas en San Pablo que en cierta manera están sostenidas de una viga que está arriba, ¿no? Entonces, lo que un poco planteaba la arquitectura, esa arquitectura contemporánea, en cierta manera, ese dinamismo, ¿no? Bueno, otro arquitecto que es muy interesante, que es Rafael Iglesias, un arquitecto rosarino, muy precursor de la utilización de materiales, también de, por ejemplo, el ladrillo, la madera, la utilización de a veces algún tronco de árbol como columna. Y él dice una cosa que su maestro fue Borges. O sea, todas las imágenes que Borges tomaba en sus novelas, en sus ficciones, él las llevaba a cabo en la arquitectura, ¿no? Por eso la obsesión de Borges por los espejos, y esta casa en ladrillo, ¿no? que juega, coquetea con lo liviano, con lo pesado, estos 3 volúmenes de ladrillo, como decíamos en algunos casos, las artes plásticas, sino desde la literatura, incorporado como elemento de expresión y elemento de coincidencia en algunos espacios que él genera. Y también, ¿no? El ladrillo, si ustedes ven o observan estas viviendas, está tomado de una forma que las juntas están sin tomar, por ejemplo, en la junta, está como apoyado uno arriba del otro, ¿no? Parece ser que, como decíamos hace un rato hablando con Willy, como que el muro se va a desarmar, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esa idea de liviandad, esa idea de movimiento, esa idea de tensión usando un material tan estático como el ladrillo? Otra utilización también del ladrillo como único material, esta casa de un estudio de arquitectos muy jóvenes en Buenos Aires, de Birsi, toma el ladrillo como cerramiento, de canto, por ejemplo, como revestimiento, pero al mismo tiempo como reja, ¿no? Casa rejilla, que también es muy, muy interesante y le da esa idea de unidad y de separación de privacidad del interior con el exterior. Sin lugar a dudas, ¿no? Retoma ese recorrido de idea de escalera continua que habíamos visto en la obra de Corbusier, pero como el paradigma traído desde lo material, ¿no? Nos puede terminar de dar la línea y de dar la espacialidad de la casa, ¿no? Es decir, bueno, la voy a construir toda en ladrillo y voy a retomar la idea de que el ladrillo es el único material que me conforma, y las leyes del ladrillo es la que me conforma el espacio. Lo mismo puede ser la utilización de otro material, la madera, el hormigón, etc. Y para terminar, traíamos otro paradigma nuevo que se agrega en lo contemporáneo a la arquitectura, que es el usuario. Y es el usuario el que nos termina con su uso, que nos termina también de conformar la obra de arquitectura, ¿no? Cuando decimos esa idea de arquitectura-proceso, de que la obra de arquitectura el arquitecto la entrega a la obra, y salvo que se transforme en un monumento, o la casa de Mies van der Rohe, que Mies les atornillaba las sillas al piso para que no se la movieran, el resto de las obras que uno va a hacer como arquitecto, sobre todo las viviendas, van a ser transformadas luego por su usuario, no de una manera quizás en extremo, como las viviendas estas de Aravena, pero sin lugar a dudas nosotros tenemos que dejar abierto el proyecto, dejar abierto para que después seamos conscientes que la historia, el usuario, el diferente morador que va a tener esa casa que estamos pensando, la va a ir transformando, ¿no? Entonces me parecía que también
otro paradigma que dejaríamos abierto con esta clase es el paradigma de qué capacidad tiene nuestro proyecto para mutar, para cambiarse, ¿no? Para ser reinterpretados por el uso y poder tener esa capacidad de flexibilidad, ¿no? Fíjense que la vivienda de Aravena, para estos barrios populares, nacieron, ¿no?, con la pureza de la arquitectura moderna, de la volumetría, pero ya dejando pensado, ya incorporando que eso iba a mutar y que entraba, el usuario iba a trabajar en tándem con el arquitecto. Y eso recuerda también vanguardias contemporáneas en el arte, cuando un artista como Vigo o un artista como Le Parc plantea una obra de arte en donde el usuario participa de la obra y la puede ir cambiando también. Y me parece que eso es el cambio que uno podríamos decir y que uno podría ser una condición más moderna, más contemporánea del estar hoy en el mundo y de habitar hoy una vivienda. Sin lugar a dudas, las viviendas tradicionales, como estamos habitando hoy la casa en función de la situación de pandemia, sin lugar a dudas estamos cambiando los modos de habitar y sin lugar a dudas los espacios de las viviendas están cambiando porque tuvimos que organizar, traer el trabajo a casa, porque tuvimos que generar un lugar para hacer ciertas actividades, ya sea deporte, ya sea ocio, ya sea hobbies que hacíamos en otros lugares y ahora nos tenemos que arreglar para hacerlos en nuestra casa. Entonces me parece que uno de los puntos, ¿no? Empezamos con la estética, con la vanguardia, con la relación con el purismo, después con otros movimientos, con lo material, pero me parece que el último paradigma, hablamos de lo ambiental, hablamos del feminismo, de la arquitecta trabajando en su casa, trabajamos en la idea de nuevos materiales sencillos, pero me parece que este paradigma del uso, de lo cotidiano y de cómo el usuario puede transformar la unidad, me parece que sería también un aporte más teórico a esta simple reflexión teórica que estamos haciendo, que es simplemente para aportar a estos trabajos que estamos haciendo en vertical, hemos estado viendo algunos y están saliendo bárbaros, ¿no? Entonces esto está enmarcado en esta idea del bosque como parque urbano regional y un poco esta reflexión entre vivienda y cultura, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con los modos de vida y la vivienda y la manera de habitar y cómo diferentes vanguardias, diferentes conceptos que vienen de la plástica, de la literatura, de la técnica, de la sociología, nos pueden influenciar también al arquitecto en la decisión de las formas o de los diseños que nosotros hagamos de nuestras viviendas. Me parece que esta situación da también para poder después ir avanzando en todos los proyectos de las casas que estamos haciendo y seguramente va a ser muy enriquecedor poder volver después juntarnos y ver los diferentes trabajos de los diferentes años, de segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno, por mí los despido y bueno, y sigamos trabajando, que lo estamos haciendo muy, muy, muy bien, están quedando muy bien los proyectos de las viviendas. Yo, les queríamos acercar nuestras reflexiones con Horacio, con Willy, que estuvimos evaluando la marcha del ejercicio, este ejercicio que de alguna manera nos invitó, estos tiempos nos invitó a ensayar una metodología de ejercicio vertical que la verdad que no habíamos hecho, pero que en definitiva nos preguntábamos, bueno, ¿dónde es que comienza el proyecto? Y el proyecto también comienza donde uno quiere, digamos, ¿no? Puede empezar en la parte general y reducir a la mínima expresión que hoy es la vivienda, en el que estamos todos nosotros recluidos, o el camino que elija. Este camino nos está devolviendo una mirada crítica sobre los proyectos y sobre las condiciones de vida. Estos tiempos de aislamiento nos están obligando también
a pensar y a repensar, ¿no? Y terminamos de advertir lo de siempre, ¿no? Que la cosa también se relaciona íntimamente con el hombre, con la situación del hombre, el hombre como género, ¿no? Como género total, que su configuración depende de la situación también y del modo de vida del habitante, pero también de las condiciones que impone el medio, y hoy el medio nos impone una condición que no, seguramente ninguno de nosotros eligió, pero que nos está mandando también a mirarnos adentro, a mirar nuestro hábitat de vida y a reflexionar sobre eso. El proyecto es, por sobre todas las cosas, también un modo de reflexión, es un modo de defensa de la vida. Así que estamos convencidos que estamos planteándonos nuevos desafíos a partir de esta situación. Superada más o menos y con todas las dificultades del caso, la instancia esta a la que estamos todos obligados, de la conectividad y de la accesibilidad y de las diferencias que también producen estos distintos modos que vamos teniendo de conectarnos, ¿no? Y distintas posibilidades también. Así que bueno, los felicitamos, estamos todos haciendo un gran esfuerzo no solamente para que el año no se pierda, sino para que, redoblando la apuesta, para que el año nos ayude a dar un salto cuantitativo y cualitativo en relación al proyecto de arquitectura.